Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y vamos a realizar el ejercicio 14.34 y si nos queda tiempo vamos a ver un poco de la teoría de la sección 4 del libro. El ejercicio 14.34 dice así: una masa M está unida a un resorte de constante de fuerza 75 newton sobre metro y se deja oscilar. La figura, esta que tenemos a la derecha, muestra una gráfica de la velocidad como función del tiempo t. Determine A el periodo, B la frecuencia y C la frecuencia angular de este movimiento. D, cuál es la amplitud en centímetros y en qué momento la masa alcanza esta posición. Inciso E, determine la aceleración máxima de la masa y los momentos en que se produce. Inciso F, ¿cuál es la masa M? Bueno, para comenzar vamos a realizar el inciso A, que nos dice que calculemos el periodo. El periodo lo podemos calcular utilizando la gráfica que nos da el ejercicio. Primero, hay que notar, ¿verdad?, que un periodo es el tiempo en el cual se completa una oscilación. Entonces, una oscilación yo puedo definirla, que es el tiempo que le toma eh, desde un punto máximo hasta otro punto máximo. Entonces, eso sería un periodo. Bueno, algo que hay que notar en esta gráfica es que esta gráfica va creciendo de 2 en 2. Y algo que pude notar es que en esta gráfica hay un error acá. Ese es un error que tiene el libro. Si se fijan acá es 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 y 2. Entonces si se fijan acá esta gráfica tiene un error. Esto debería ser 1.8, 1.4, 1.6, 1.8 y 2. Y ese es un error que pude notar. Entonces, si se fijan, el periodo va de este punto hasta este punto. Entonces, ¿cuánto es el periodo? 1.6. Por acá lo tenemos. De la gráfica podemos obtener el periodo, que es igual a 1.6 segundos. Eso sería el inciso A. El inciso B nos dice: calculemos la frecuencia. La frecuencia la podemos calcular con esta ecuación, donde tengo que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y esto es igual a 1 entre 1.6, que esto es igual a 0.63 Hz. Ahora me dice calcule la frecuencia angular. El inciso C, en el inciso C tengo que calcular la frecuencia angular. Entonces la frecuencia angular es igual a 2pi por f. Esto es igual a 2pi por 0.63 Hz, que esto es igual a 4 radianes sobre segundo. Ahora el inciso D me pregunta, me dice, ¿cuál es la amplitud en centímetros y en qué momento la masa alcanza esta posición? Entonces, para contestar esta pregunta, vamos a hacer lo siguiente. Podemos contestar esta pregunta directamente viendo esta gráfica. ¿Por qué? Porque acá nos dice cuál es la amplitud y en qué momento la masa alcanza esta posición. Ahora, antes de ver esa gráfica podemos ver este sistema
masa resorte, donde yo tengo que la amplitud máxima se da en los extremos, ¿verdad? Yo tengo por acá una amplitud máxima y por acá tengo una amplitud máxima. Ahora vamos a analizar la gráfica. Yo tengo aquí la gráfica de la posición, la gráfica de la velocidad y la gráfica de la aceleración. Ahora, cuando yo tengo una amplitud máxima, o sea, aquí lo que tengo en rojo, ¿verdad? Si yo trazo una línea vertical, exactamente cuando tengo una, eh, una posición máxima, tengo una velocidad igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que en los extremos de este sistema, acá en este extremo y en este otro extremo, la velocidad es igual a cero y la posición es máxima, o sea, tenemos una amplitud, ¿verdad? Entonces, si se fijan acá también, tengo una posición máxima, en este caso es negativa, tengo una velocidad igual a cero. Entonces, ¿en qué tiempo la velocidad es igual a cero en esta gráfica? Se fijan, en 0.4 segundos, en 1.2 segundos y en 2 segundos. En ese tiempo tendríamos una velocidad igual a cero. Ahora, esto es viendo la gráfica, ¿verdad? Por aquí lo contesté. Viendo la gráfica, cuando la velocidad es igual a cero, la amplitud, la posición es máxima y yo tengo una amplitud, ¿verdad? Y esto ocurre en t igual a 0.4, 1.2 y 2 segundos. Esto es viendo la gráfica. Pero ¿qué pasa si no tuviéramos la gráfica y quisiéramos calcular esos tiempos solamente con ecuaciones? Entonces, para eso eh, voy a hacerlo de esta manera. Entonces me preguntan cuándo la velocidad es máxima en el inciso D, ¿verdad? En el inciso D, ¿cuál es la amplitud máxima? Perdón, la amplitud máxima y en qué momento la masa alcanza esta posición. Este es el inciso D. Entonces tenemos para calcular el inciso D, voy a utilizar la velocidad máxima. Ahora, la velocidad máxima yo la puedo obtener de la gráfica. Si se fijan, aquí en la gráfica yo tengo una velocidad máxima, o sea, el punto máximo en la velocidad es 20 centímetros sobre segundo. Entonces, utilizando eso, yo sé que la velocidad máxima es igual a 20 centímetros sobre segundo y también yo sé que la velocidad máxima es igual a omega por A. ¿Y por qué la velocidad máxima es igual a omega por A? Por esta ecuación que yo tengo acá. Para que esta velocidad sea máxima, el seno debe ser igual a negativo 1. Si el seno es igual a negativo 1, entonces yo voy a tener una velocidad máxima. Entonces, ¿cuánto me quedaría la velocidad máxima? Igual a omega por A. Y eso es lo que tengo aquí. Velocidad máxima es igual a omega por A, que son 20 centímetros sobre segundo. Entonces, con esto yo puedo calcular la amplitud. Que la amplitud es 20 centímetros sobre segundo entre omega, que son 4 radianes sobre segundo. Y eso me da una amplitud de 5 centímetros. Y ahora me preguntan en qué tiempo tiene esa amplitud. Ya dijimos, ¿verdad? Que viendo la gráfica sabemos que esa amplitud es en 0.4, 1.2 y 2.0. Pero con ecuaciones también lo podemos calcular. Ahora, lo primero que yo voy a calcular para esto es el ángulo de fase, porque a mí me interesa conocer este ángulo de fase. Si no conozco este ángulo de fase, yo no puedo conocer el tiempo que le toma llegar hasta esa amplitud. Entonces, para eso voy a utilizar la ecuación de la velocidad, que es esta que yo tengo por acá. Y voy a evaluar
esta ecuación en t igual a 0 para eliminar el tiempo. Entonces me quedaría menos omega a seno de phi. Y yo sé que la velocidad en t igual a 0 es 20 centímetros, porque es lo que podemos ver de la gráfica, ¿verdad? En t igual a 0, la velocidad son 20 centímetros. Y también yo sé que WA es igual a 20 centímetros, que es lo que tengo por aquí. Entonces, pasando a dividir menos WA al lado derecho y sacando el seno inverso a ambos lados, tengo que al lado izquierdo me va a quedar únicamente el ángulo de fase y al lado derecho me va a quedar seno inverso de 20 centímetros sobre segundo entre 20 centímetros sobre segundo y el signo negativo, perdón. Entonces esto me da un ángulo de fase de menos pi medios. ¿Por qué quiero conocer este ángulo de fase? Porque lo voy a necesitar en la siguiente ecuación que voy a utilizar. Voy a utilizar ahora la ecuación que me determina la posición con respecto al tiempo de una partícula. Entonces, para esto, yo quiero despejar el tiempo en esta ecuación, ¿verdad? Entonces voy a pasar a dividir la amplitud y voy a sacar coseno inverso a ambos lados. Entonces al lado izquierdo me va a quedar coseno inverso de x entre a y al lado derecho únicamente me va a quedar omega t más el ángulo de fase. Despejando para el tiempo, voy a pasar el ángulo de fase a la izquierda, a restar, me va a quedar coseno inverso de x sobre a menos phi entre omega. Entonces eso sería ya la ecuación para el tiempo. Ahora, ¿en qué posición yo quiero conocer el tiempo? Pues yo quiero conocer el tiempo cuando x vale exactamente igual a la amplitud. Entonces, ya sabemos que la amplitud son 5 centímetros. Entonces, x va a valer 5 centímetros. Entonces tendría 5 centímetros entre 5 centímetros. Y esto me daría 1, ¿verdad? Pero el coseno inverso de 1 es igual a 0. Entonces únicamente al final me quedaría que el tiempo es igual a menos phi entre omega. Ahora yo ya conozco este ángulo de fase, por eso lo calculé anteriormente, porque lo iba a ocupar acá. Entonces me quedaría, el ángulo de fase es menos pi medios. Por este negativo que está acá, me va a quedar que es pi medios. Entonces tengo pi medios entre omega, que es 4 radianes sobre segundo. Y eso me da un valor de 0.39 segundos. Si redondeamos este valor, me da 0.4 segundos, que es el primer valor que yo tenía por acá. T igual a 0.4 segundos. Si yo quiero encontrar los demás tiempos, 1.2 y 2 segundos, entonces lo que debo de hacer es sumar un ángulo de fase. Por ejemplo, aquí en la gráfica podemos ver cuál es el desfase que hay desde 0.4 hasta 1.2. Por ejemplo, acá yo tendría, si fijan, acá comienza en 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Entonces, desde acá, de 0 hasta 1.2 tengo pi. Entonces yo lo que tendría que sumarle es pi. Ahora si quiero el otro tiempo tengo que sumarle 2pi. Entonces sumándole al ángulo de fase, aquí, acá, sumando al ángulo de fase más pi, me va a dar t igual a 1.2 segundos. Si yo le sumo al ángulo de fase 2pi, me va a dar 2 segundos. Entonces de esa forma yo puedo calcular a través de fórmulas el tiempo también, ¿verdad? Entonces eso respondería al inciso D del ejercicio. Ahora el inciso D me dice determine la aceleración máxima de la masa y los momentos
en que se produce. Ahora, cuando la aceleración es máxima, sabemos que la aceleración es máxima cuando la posición es máxima, y cuando la posición es máxima, la velocidad es cero. Por ejemplo, acá observando esta gráfica, cuando cuando la posición es máxima, yo tengo que la velocidad es igual a cero y la aceleración es máxima. En este punto es una aceleración negativa, ¿verdad? Porque iría hacia la izquierda, pero es un punto máximo. Por ejemplo, vamos a ver este punto máximo por acá, que es un punto máximo negativo. Entonces, si yo tiro una línea vertical, coincide con una velocidad igual a cero y coincide con la aceleración máxima. Entonces, cuando tenemos una aceleración máxima, la velocidad es igual a cero. Eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es mi aceleración máxima y en qué momentos se produce? Entonces, la aceleración máxima la tengo cuando la velocidad es igual a cero. Observando la gráfica, entonces yo puedo saber en qué momentos se produce la aceleración máxima. Y vamos a ver que es prácticamente en estos mismos puntos, ¿verdad? Porque en esos puntos la velocidad es igual a cero. Acá la velocidad es cero, aquí la velocidad es cero y acá la velocidad es cero. Por lo tanto, en esos mismos puntos yo voy a tener una aceleración máxima. Entonces, siguiendo la ecuación de la aceleración, yo voy a tener una aceleración máxima cuando el coseno de omega t más phi ya sea negativo 1 o 1. Entonces acá lo tengo en general, tenemos a máximo cuando el coseno de omega t más phi es igual a más menos 1. Entonces, por ejemplo, yo sé en qué tiempo ya la aceleración es máxima, ¿verdad? En 0.4, 1.2 y 2.0. Entonces, sustituyendo estos valores, por ejemplo, para empezar, t igual a 0.4, esto sería mi omega y esto sería mi ángulo de fase. Entonces tendría por acá acá es 4.0, voy a corregir ahorita. Entonces yo tengo que si inserto estos valores a la calculadora, entonces me da una aceleración máxima de menos 80 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces, todo esto que está acá vale 1. Y es obvio que tiene que valer 1 para que la aceleración sea máxima. Ahora, ¿qué pasa si yo entonces ahora introduzco mi siguiente valor del tiempo? Si yo en vez de 0.4 pongo 1.2, entonces todo esto va a ser igual a negativo 1. Entonces voy a tener una aceleración de 80 centímetros sobre segundo. Y así va a estar oscilando, ¿verdad? Entre positiva y negativa. Entonces si inserto el valor de 2 segundos acá, esto me va a volver a dar 1 y voy a volver a obtener menos 80 centímetros sobre segundo cuadrado. Entonces este sería el valor de mi aceleración máxima y se daría en estos tiempos que yo tengo por acá. Para finalizar el inciso F, me pregunta cuál es la masa de ese objeto. Entonces, para calcular la masa del objeto, vamos a utilizar la ecuación de la energía. Yo tengo que la energía es igual a la energía cinética más la energía potencial, y esto es igual a 1/2 de K por A al cuadrado. La energía mecánica es una constante, si ustedes lo pueden ver acá, la amplitud es una constante,
K es constante y pues un medio también es una constante. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? Cuando X vale 0, la velocidad es máxima. Entonces, voy a utilizar esto para poder deducir la masa. Entonces, voy a decir que X es igual a 0 y si X es igual a 0, esta velocidad va a valer la velocidad máxima. Entonces tendría un medio de la masa, velocidad máxima al cuadrado, esto sería 0 y al lado derecho tendría un medio de k por a al cuadrado. Entonces, despejando para la masa, me quedaría que es igual a k por a al cuadrado entre la velocidad máxima al cuadrado. Entonces tendría 75 newtons sobre metro, que es la constante k, que ya me la da el ejercicio. La amplitud, que son 5 centímetros, convertidas a metros es 0.05 metros al cuadrado. Y la velocidad máxima también, que ya la tenía, es igual a 20 centímetros sobre segundo, o sea, 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso me da una masa de 4.7 kilogramos. Y eso sería todo con respecto a la resolución de este ejercicio, ¿verdad? Si tienen alguna duda o comentario, pues me lo pueden hacer saber.